Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una luz. Sean todos bienvenidos y que en esta noche sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Le voy a pedir que si por favor pueden abrir su Biblia, vamos a estar escudriñando su palabra en Primera de Pedro 13 al 19. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Primera de Pedro 13 al 19. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Voy a pedirles de que me ayuden a orar para que sea Dios hablando por medio de mi persona y que tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo puedan quitar esa dureza de su corazón y ponerlo, no solo ser oyedores, sino hacedores de su palabra. Amén. Amantísimo buen Padre, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios amado, porque nos has dado un día maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo bueno y aún por lo malo, Padre Santo, porque tú todo lo permites y todo lo obras para bien. Te doy gracias, Señor. Gracias porque nos estás permitiendo estar hoy aquí en tu casa reunidos, Padre Santo. Ahora te pido, mi Dios amado, que como has hablado a mi vida, hables a la vida de los que nos están oyendo y los que estamos aquí presentes, Padre Santo. Te pido, oh Dios, que seas tú manifestado, que seas tú, oh Padre Dios Todopoderoso, hablando, quitando toda distracción que haya en sus mentes, Padre, y que seas tú, Padre, oh Dios Todopoderoso, ayudándonos, Padre Santo, a poder dirigirnos con diligencia en tu palabra, Padre Santo, a vivir una vida, Padre Santo, en santidad como tú la has llamado, Señor. Te pido, oh Dios Altísimo, que seas tú manifestándote en esta hora, Padre Santo, y que no sea yo hablando, que seas tú por medio de mí, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Como tema le he puesto: ¿qué es vivir en santidad? Una vez más, ¿qué es vivir en santidad? A veces confundimos el qué es vivir en santidad. No tenemos un concepto claro de la santidad, porque a veces creemos que la santidad, nos dicen a veces, ustedes se creen santos, se sienten perfectos, y la santidad no es perfección. Porque no es que seamos perfectos. Humanamente nadie puede ser perfecto, dice su palabra. Eso lo vemos en Filipenses 1:6, que la palabra nos dice claramente de que nadie es perfecto. O sea que la santidad no es perfección, porque la perfección, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó
lo está haciendo cambiar. No es el Espíritu Santo. Yo recuerdo y le digo que el cambio es interior, del interior hacia afuera. Yo recuerdo que cuando yo no estaba en los caminos del Señor, yo venía y decía, para ir a una iglesia, para que el pastor me diga que yo deje de tomar o deje de decir malas palabras, yo no lo hago, yo solo puedo hacerlo, no necesito que alguien me lo diga. Y es cuando uno anda, como vamos a ver más adelante, andando en nuestra ignorancia, porque pensaba yo eso. Y cuando vine a los pies de Cristo, se lo resumo, el día que lo acepté, antes de aceptarlo, yo me recuerdo que estaba en la última banca donde nos congregábamos, y cómo es Dios de tan lindo y maravilloso, que desde antes que yo lo aceptara, Él conocía ya mi corazón. Por eso es que Él dice que Él conoce aún los pensamientos que todavía nosotros no lo hemos hecho. Él ya sabe. Y Él sabía de corazón que yo quería llegar a los pies de Cristo. Y yo recuerdo que le dije antes de llegar, yo voy y te acepto, pero yo el licor, el vicio que tengo, la música y las malas palabras las tendría que dejar. Y yo en ese día, 5 días antes, yo no pensaba así. Yo pensaba que yo vivía bien, porque en la ignorancia de uno piensa que uno está bien. Entonces yo pensaba que todo estaba bien, pero antes de llegar, ya el Espíritu ya me estaba hablando y haciéndome sentir que yo tenía que dejar esas cosas. Y cuando llegué, Dios obra en diferentes cada uno, en cada persona. Cuando yo acepté a Cristo, las 3 cosas se me quitaron por completo. Y es algo de que esa fue la primera vez que yo sentí a Cristo, a Dios realmente. Porque el yo tomar todos los días y dejarlo de un día para otro, eso solo Dios lo puede hacer. Las malas palabras, me costaba, me recuerdo que con una familia que nos juntábamos siempre, yo pensaba antes de hablar con él, y él me decía, pero ¿por qué sos tan callado? Pues yo no era callado, a mí me gusta hablar. Lo único que yo era el miedo de expresarme, de que dijera una mala palabra. Pero les hago ver esto porque vemos cómo Dios lo transforma a uno de adentro hacia afuera. Yo ya me sentía incómodo con las cosas que antes yo me sentía cómodo, y eso es parte de la perfección. Podemos ver también que la santidad, como les repito, es un cambio no exterior sino interior. Y la santidad es algo, hermanos, que a veces no lo vemos qué tan grande es, porque en Hebreos 12:14 nos dice y nos da la explicación qué es la santidad, que a veces creemos nosotros que santidad la hablamos por decirlo, pero Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie lo verá. O sea que si no somos santos, si no nos apartamos para Dios, no vamos a ver su rostro. La santidad es tan importante que por eso la Biblia habla muchos pasajes de la santidad, porque es algo que convierte la santidad en una necesidad vital y una preparación para ir al cielo. Por eso Pedro, en su primera epístola, nos enseña a vivir en una vida santa. Empieza el 13 que leímos diciendo: por tanto. A veces, aquí hago una pausa y me salgo un poquito del tema en decirles, a veces creemos, así como los martes que dan las enseñanzas, que a veces lo tenemos por menos. Al menos yo, tal vez esto lo pueden ustedes ya saber, pero a mí en un martes, me recuerdo que el pastor estaba explicando, y ahí entendí mucho, porque a veces uno solo lee y no medita, y dice que cuando dice por tanto, decía nuestro pastor, es porque está hablando de lo anterior, cosa que tal vez ustedes ya lo sabían, pero le digo, a mí me ayudó, y eso es lo bonito, porque cosas que tal vez ustedes no saben, el venir los martes nos ayuda a entender más la Biblia. Entonces, volviendo al tema,
Pedro comienza diciendo por tanto. Por tanto dice que significa lo que está hablando anteriormente, el contexto. Y si vemos desde primera todo lo que está anterior, nos está hablando de la importancia de una promesa que Dios nos está dando. Dice que por su misericordia nosotros tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros, los que sois guardados en el poder de Dios. Y a veces también ahí nos sigue diciendo de que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar muchas cosas, pero nos da una promesa de vivir por la eternidad con Él. Entonces, cuando comienza diciendo por tanto, es una promesa que hay atrás, y aquí viene la respuesta. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto me causaba, cuando lo estuve leyendo y meditando en ella, sentí la importancia a veces que es cuidar nuestra mente, porque dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una metáfora que expresa la necesidad de prepararse a actuar, a ser sobrios, a tener dominio de sí mismo y concentración y vigilancia. O sea que la santidad viene de primero, porque el enemigo, hermano, lo primero que ataca, y el pastor lo decía en la prédica del domingo, lo primero que el enemigo ataca es la mente, poniendo un pensamiento. Y como decía nuestro pastor, si van a venir pensamientos, lo importante es que no bajen al corazón. Entonces van a venir pensamientos como negativo, cosas que nos va a apartar de ser santos para Dios, cosas que no nos va a permitir buscar la santidad en la cual nadie lo verá. Entonces tenemos que ceñir, dice, o sea, apretar nuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, dice. La palabra sobrios como significa como estar atentos, estudiando la palabra de Dios, para que podamos dejar todos esos pensamientos que el enemigo pueda poner a nuestra mente. Y por eso en cuidando nuestra mente, vemos Colosenses 3:2, ¿qué tenemos que hacer para ir preparando la santidad? Colosenses 3:2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, hermanos, a veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, y estando aquí, si nuestra mente está aquí, nos vamos a separar de lo que es la importancia de vivir una eternidad con Cristo nuestro Señor. Tenemos que cuidar y poner la mirada, dice, en las cosas que no están en la tierra. Efesios 6:14 también nos habla mismo de ceñirnos, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, preparados con la palabra del Señor. Sigue diciendo: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia que aquí Pedro se refiere es a la satisfacción, a que es inmerecido, que es la satisfacción final de estar en la entrada y disfrutar la herencia que nos hablaba anteriormente, disfrutar la herencia de estar con nuestro Señor. Por eso el Señor, desde el principio de la creación, desde que comenzó el mundo, nos ha llamado a ser santos y a ser apartados, a ser diferentes del mundo. Eso lo podemos ver en Levíticos 11:44. Él siempre nos ha dicho, siempre ha querido a su pueblo ser apartados, ser diferentes de la corriente de este mundo. En Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto
os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levíticos, también se los cito, Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Primero vemos en estos dos pasajes que Dios deja algo claro. La primera es, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, soy santo. Vemos la primera, que Él nos indica que Él es santo. Son uno de los muchos pasajes de la Biblia que nos habla de que Dios es santo. Primero nos deja claro que Él es santo. Segundo, vemos que Dios le dice a su pueblo Israel que fuera santo. Les estaba diciendo que se diferenciaran de todos los demás, de todas las demás naciones, que fueran diferentes. Los separó todos los demás. Así hoy, en esta noche, Dios nos estaba diciendo que seamos diferentes, que nos apartemos de cómo el mundo se maneja hoy, que seamos diferentes y que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Porque si nos dejamos llevar y no somos como el pueblo de Israel, que Dios los apartó desde el principio, pero si nosotros no nos apartamos del mundo, no es que no les vamos a hablar, porque también tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, pero apartados a los deseos de la carne, a los deseos de que el mundo quiere. A eso es que se refiere, que tenemos que ser apartados para Dios, santificarnos, vivir una vida santa. Así sigue diciendo: como hijos obedientes. Aquí nos llama como hijos, o sea, ya hubo una convención, ya fue una obediencia, y que no nos conformemos, dice, a los deseos que antes tenía, lo que les decía, estando en vuestra ignorancia. Porque a veces, como les decía al principio, yo hacía muchas cosas y para mí yo estaba bien. Yo decía, cuando mi esposa me decía no tomes, yo decía: yo tomo, pero no te hago mal, no te pego, no te hago nada, no ando tomando afuera, estoy tomando en mi casa. ¿Qué de malo tiene? Y muchos de los que nos pueden estar viendo pueden estar pasando por esos momentos. Y déjeme decirle que es malo. Aunque usted no cree en Dios, se está haciendo daño a su salud. Y Dios nos manda a apartarnos de todo eso. Dios nos manda a que nos diferenciemos, a que dejemos todo eso. Dice que en los deseos de que por nuestra ignorancia, en Efesios 2:2 nos dice, vamos a darle tiempo a que lo pongan, en Efesios 2:2 dice: en los cuales, dice, anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia son aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que siguen sus propias concupiscencias y no quieren santificarse, no quieren buscar la presencia de Dios. Aquí dice que Dios pasó por alto cuando andábamos en nuestra ignorancia, porque dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que operan en los hijos de la desobediencia. En Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto, o sea, lo que ya habíamos cuando ya venimos a los pies de Cristo, ya sabemos que es bueno y que es malo. ¿Qué nos dice aquí? Que si aún ya estando en los caminos de Dios, nosotros hacemos lo que hacíamos antes en nuestra ignorancia, ahora ya no somos ignorantes. Ahora ya sabemos lo que Dios nos habla. Entonces ya no es por nuestra ignorancia que lo estamos haciendo, sino por nuestros deseos. Y Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos
lo que les decía, que Dios quiere un arrepentimiento de adentro, porque a veces somos solo fachadas, solo somos para que nos miren. Y la verdad que si nos ponemos a ver quién nos interesa más quedar bien es con Dios. Tenemos que vivir una vida apartada para Él. Porque dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también nosotros santo. Usted no le puede decir a alguien, tírese a nadar a un hijo si uno no sabe nadar. Uno le dice, haz esto porque uno ya lo ha hecho. Entonces Dios nos dice aquí, sé santos porque yo también soy santo. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Vemos cómo Dios, la importancia de ser santos, que uno de sus nombres con el que lo llaman es santo, el Santo de Israel. Vemos de que la importancia, como les decía, el 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, pero me gusta esta parte donde dice, si invocáis por Padre, no dice si invocáis por Dios, si invocáis a Jehová, no, que dice al Padre. O sea, nosotros tenemos un Padre, los que somos hijos de Él, los que venimos a los pies de Él, sabemos que tenemos a un Padre. Aquel dice que sin excepción de personas, Él no hace excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos. Qué bonito es ir enfrente de un juez sabiendo que es nuestro Padre. Si lo vemos de un lado es bonito, porque dice uno, bueno, tengo al juez que es mi Padre, pero en lo terrenal. Ahora en lo espiritual, aquí nos dice de que es nuestro Padre también, pero dice que no hace excepción de personas y sabemos que es un juez justo, que si nosotros obramos mal, nos va a pasar la factura. Entonces, es una doble enseñanza acá que nos deja, donde dice por Padre, pero también va a ser juez. También nos va a juzgar. También nos va a ver en qué nos dejamos llevar. Si el enemigo minó nuestras mentes y nosotros le dimos chance y lo dejamos que pasara. Debemos de tener cuidado en la forma en que nos conducimos. Dice, según la obra, que vamos a ser juzgados según la obra de que cada uno condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación es que somos de paso, que esta no es nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de pasada. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, de que estamos de pasada, si nosotros nos mentalizamos, ¿en dónde queremos estar mejor? ¿Acá o en la vida eterna? Obviamente creo que todos dirían que en la vida eterna, porque ahí no va a haber sufrimiento y va a ser eterno. Entonces, como decía la prédica el domingo también, hay cristianos, pero ahí sí que Dios en su soberanía, Él sabe por qué lo hace. Hay cristianos de que no pasan tantas penas, hay cristianos que sí pasan, y no solo en estos tiempos, los vemos en el Antiguo Testamento también. Gente de Dios que era prosperada, gente de Dios que moría y era torturado, pero como decía nuestro pastor, ninguno de los dos, la diferencia, lo que al final llegaron, que los dos fueron con Cristo. Entonces igual nosotros, si vemos que aquí somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos, conduzcámonos con diligencia, cuidemos nuestros pensamientos, santifiquémonos día con día. Pero si no oramos, si no leemos su palabra, ¿cómo nos vamos a santificar?
¿Cómo vamos a saber cuál es? Porque lo bello de nuestro Padre es de que nos manda a hacer cosas, pero también nos dice cómo hacerlas. Nos dice vestirnos con nuestra armadura para resistir para el día malo. Pero ¿cómo vamos a resistir si no leemos la palabra de Dios, si no tomamos un tiempo para orar? ¿Cómo mi hijo va a saber qué estoy pasando si no habla conmigo? ¿O cómo va a saber él cómo conducirse en algún problema que tenga si no me pide ayuda a mí? Y así nosotros mismos, cualquier situación que usted esté pasando con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en escasez, en todo lo que estemos pasando, la palabra nos da la respuesta. No busquemos soluciones afuera. Si tenemos este manual, su santa palabra, de que si creemos en ella, nos va a ir bien. Como les decía, en la misma parte dice, si es necesario, dice el 6 de Primera de Pedro 1:6, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Aquí podemos ver de que nos dice si es necesario. O sea, Cristo en su soberanía sabe que si no le hacemos caso de esta forma, pues Él va a jalarnos para que lo hagamos. Entonces por eso a veces unos pasan unas pruebas, otros no, la mayoría, porque en esta carne somos pecaminosos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y para ver una transformación tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por las manos del alfarero. Vamos a ser moldeados para Él. Pero aunque sea sufrimiento, pero es temporal porque somos peregrinos. Estamos de paso. Entonces, si lo vemos de esa forma, deberíamos de meternos más a la palabra de Dios, a vivir más con el que nos crió, a vivir más con el que nos da las promesas, a vivir más confiando en Él. En cada proceso que uno pasa en la vida, uno aprende a confiar más en el Señor. Y eso en los procesos duele, pero hoy por hoy yo le agradezco a Dios por todo lo que he pasado. Fueron momentos difíciles, pero sé que ahora sinceramente dependo de Él. Que pase lo que pase, no me importa si yo sigo en sus caminos, si Él está conmigo. ¿Quién contra mí?, dice su palabra. Es difícil, sí, van a haber momentos difíciles, pero aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos a vivir una vida santificada para cuando vengan esos problemas. Vamos a ser atribulados, pero vamos a sentir el gozo y la paz que Cristo nos da. Esa paz que el mundo no la da, porque la paz que el mundo da es momentánea, mas la que Cristo nos da es eterna y para siempre. Y es bonito experimentar esa paz, pero solo la vamos a vivir si nos metemos a ver su palabra, a saber qué es lo que Él manda. Porque sigue diciendo el 18, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos de que nuestra salvación no fue pagada por precio de oro y de plata, sino fue con sangre. Fue con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado por nuestros pecados. Al ver eso, hermanos, nos tiene que motivar a buscar la presencia de Dios, a vivir una vida santa, porque fuimos comprados, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Antes éramos, los que estamos ya en el camino del Señor, antes éramos esclavos del mundo, y Cristo tuvo que pagar ese precio con sangre
para que viniéramos a ser esclavos, pero del Señor. Y así como andábamos en el mundo siendo esclavos de todos nuestros deseos, de todas nuestras pasiones, ¿por qué no ser esclavo de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con su sangre, y meternos a su santidad? Hermanos, en esta noche el Señor llama a santificarnos, a apartarnos para Él. Pero como les decía, no algo exterior, sino no algo por fuera, sino algo que venga de adentro. Porque cuando es de afuera, para que nos vean, porque nos dicen, es momentáneo. Pero cuando el cambio viene de interior, que el Espíritu sea el que nos hizo ese cambio, es diferente. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar y moldearnos por Él. En Apocalipsis 4:8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y mientras venga, le repito esto para que se nos grabe, mientras Él venga, vivamos una vida en santidad. Santifiquémonos, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón, cuidémonos en la forma en que nos dejamos guiar. Que no sea el mundo el que nos guíe, que no sigamos el movimiento del mundo, sino sigamos la palabra del Señor. Es triste ver en estos tiempos que se llenan lugares donde andan en su ignorancia y donde se busca la presencia de Dios, están vacíos los lugares. Y los tiempos son finales. Y la gente, de corazón se los digo, a veces da tristeza ver cómo se menea la gente afuera y saber cuál es el final de ellos si no se arrepienten. Por eso en esta noche, el que nos esté viendo por medio de las redes sociales y no tiene a Cristo en su corazón, que esta noche sea la hora en que usted pueda dar ese cambio, apartarse para el Señor y venir a los pies de Cristo. El teléfono aparece. Si usted desea una oración, una palabra, llame, que nuestros pastores están dispuestos a atenderlos. Y que no son ellos los que van a hablar, sino es Dios, el Espíritu, que les va a poner lo que ustedes necesitan. Afuera todo el mundo anda con un vacío que no lo llena ni la plata, no lo llena ni el amor, nada. Ese vacío es porque fuimos creados por Dios, y está ese vacío que solo Dios lo puede llenar. Pero Dios en su palabra dice: Él es caballeroso y no llega si no abren la puerta de su corazón. Que en esta noche puedan abrirle la puerta de su corazón y dejar que Cristo entre, y que sean apartados del pecado, que sean apartados de sus deseos, que sean apartados del licor, que sean apartados de las drogas, que sean apartados de tantas cosas que no llevan a nada bueno, que no conducen a nada bueno. El seguir a Cristo es hermoso. Es inexplicable, la verdad, los momentos a veces que uno pasa, pero ve la mano de Dios. Y eso es tan bello que por nada del mundo mis oraciones siempre le pido a Dios que mis pies nunca resbalen, porque uno está propenso. Y mi oración siempre es que me ayude a permanecer, porque cuando uno se sale de los caminos de Dios, no es que uno se salga y sepa que estás afuera de los caminos, no, que es ignorancia, el corazón se vuelve a entrenevecer y ya cree uno que está haciendo lo correcto nuevamente. Entonces es la importancia de mantenernos conectados a la fuente, mantenernos conectados
donde el Padre nos llama. Así que ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Nos despedimos de las redes sociales.